Y sean bienvenidos a nuestra reunión dominical como iglesia local, Gracia de Dios. Y pues entremos ahora al tiempo de la exposición de la palabra de Dios por medio de la epístola a los Hebreos, donde el Señor nos ha estado hablando por medio de diferentes escenas en el contexto de la fe, para que nosotros como iglesia aprendamos a vivir por fe, pero también para que como cristianos perseveremos creyendo en las promesas que el Señor nos dejó en su palabra, como los hombres y las mujeres que el Señor utilizó en su plan de redención, los cuales nunca recibieron lo que se les había prometido. Sin embargo, ellos siguieron adelante para dejarnos ejemplo de lo que significa vivir por fe. Ahora, la semana pasada miramos dos escenas en el contexto de la fe. La primera fue en relación al testimonio de los descendientes de Abraham, los cuales nunca recibieron lo prometido, al menos estando aquí en esta tierra. Sin embargo, lo vieron desde lejos por medio de la fe. Esa fue la primera escena de la fe que miramos la semana pasada. La segunda fue en relación a la prueba que Dios le hizo a Abraham cuando le pide sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa. Y vimos que Abraham superó esta prueba a través de la obediencia. Esas fueron las dos escenas de fe que miramos la semana pasada. Y el día de hoy vamos a estar analizando otra escena de la fe, pero ahora por medio del testimonio de Isaac, el hijo de Abraham, cuando él bendice a su hijo Jacob por medio de la fe. Así que les invito a abrir su Biblia para que leamos nuestro texto base, y el día de hoy solo vamos a tocar el versículo 20 de Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, verso 20. Dice aquí la palabra de Dios: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Bendecidos por fe. Bendecidos por fe. El célebre doctor Moon, espantado, supo por boca de su amigo, un famoso oculista, que antes de 2 semanas quedaría totalmente ciego. Y para colmo, la mujer que él amaba le dice que ella no puede vivir una vida con un hombre ciego, y por lo tanto rompe su compromiso con él. Semanas después, cuando llega la ceguera, su pena fue inmensa. ¿Se imaginan, mis hermanos, una escena así, donde todos nuestros planes se vienen abajo por la ceguera? Sin embargo, lo que quiero resaltar del testimonio de Moon es que fue un cristiano que aceptó la voluntad de Dios. Y tiempo después ideó la escritura para ciegos, misma que más tarde Braille perfeccionó. Por lo cual, el testimonio del inglés William Moon, de por allá de los años de 1800, es un ejemplo de un hombre cristiano que entendió que su desgracia podría ser de bendición para otros. Y esto lo logró estableciendo un alfabeto para ciegos, el cual al día de hoy sigue siendo de bendición para todos aquellos que tienen problemas con su vista. Sin embargo, aquí surge una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si este hombre, profesando ser cristiano, se hubiera encerrado en su depresión? Definitivamente no hubiera sido de bendición para otros. Y eso es importante entenderlo,
porque muchas veces permitimos que nuestras desgracias nos atrapen y por lo tanto no logramos ser de bendición para otros. Pero también es importante resaltar que aquí juega un papel muy importante la fe, porque es la que nos motiva y nos mueve para ser de bendición y no de maldición para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Ahora, con esto en mente, es decir, el que una persona puede ser de bendición para otros, entremos al análisis del texto base, donde en la primera parte del versículo 20 nos dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob. Ahora, cuando escuchamos la palabra bendición, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Acaso no es algo que recibimos de parte de Dios, como por ejemplo una casa nueva, un aumento de sueldo o incluso un carro nuevo? Estas pueden ser bendiciones materiales que recibimos por las cuales le damos gracias al Señor, ¿o no es así? Sin embargo, también le damos gracias al Señor por la bendición de un nuevo día, por ser librados de un accidente o incluso por no estar hospitalizados en una cama en estos momentos. Todas estas son expresiones que utilizamos para darle gracias a Dios por su favor o por su bendición. Ahora, la palabra bendijo que se menciona en el texto base está en el sentido bíblico de invocar un favor divino. Es como cuando decimos, Dios te bendiga. Y se entiende que cuando decimos a una persona, Dios te bendiga, es con el propósito de que le vaya bien y no mal, ¿verdad? Y obviamente cuando lo hacemos, tenemos un entendimiento de que la verdadera bendición viene de lo alto, es decir, de parte de Dios, cuando le estamos diciendo a una persona, Dios te bendiga. Ahora, también encontramos en la Escritura que cuando Dios da una bendición, lo hace bajo el contexto de abundancia. Veamos algunos ejemplos. Y vamos a empezar por la creación en Génesis capítulo 1, verso 20 y 20. Se lo vamos a poner en la pantalla. Versículos 20, 21 y 22. Dice aquí la palabra. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Si observan, aquí la bendición está en el contexto de fructificar, multiplicaos, pero la palabra clave aquí es llenad, porque se refiere a una cantidad suficiente. Y obviamente eso era lo que la tierra necesitaba en sus inicios. Por eso Dios la bendice para que se multiplique y fuera suficiente. Ahora, lo mismo pasó cuando Dios bendice el primer matrimonio en Génesis capítulo 1, versos 27 al 28, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí esta escritura, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si se dan cuenta, aquí la bendición también está en el contexto de fructificad, multiplicaos y llenad. Ahora, también tenemos el ejemplo de Abraham, porque cuando Dios le llamó, le dijo en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Se observan, aquí la palabra bendición también está en el contexto de abundancia. Cuando le dice, haré de ti una gran nación y engrandeceré tu nombre y serás
de bendición. La pregunta es, ¿Abraham realmente fue bendecido por Dios para ser una nación grande? Definitivamente sí. Y la mejor prueba es la nación de Israel misma que el día de hoy sigue existiendo. Sin embargo, cuando Dios le dice a Abraham, y serás bendición, se refiere a lo que Dios hará por medio de la fe a través de su descendencia, como lo aclara la Escritura en Gálatas capítulo 3, versos 7 y 9. Se los vamos a poner en la pantalla. Gálatas capítulo 3, versos 7 al 9. Nos dice aquí esta Escritura. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios se había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, a través de la fe, nosotros como iglesia también somos bendecidos. Sin embargo, la bendición que vino de parte de Dios a nuestra vida fue por medio de Cristo, quien vino a esta tierra por medio de la simiente de Abraham, como se menciona en Gálatas 3:16, donde nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Por lo cual Cristo es la mayor bendición que tenemos de parte de Dios por medio de la fe. Pero también tenemos salvación y vida eterna. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Entonces, cuando Dios bendice, lo hace en gran manera. Y por lo tanto, cuando alguien dice, Dios te bendiga, también lo hará bajo este contexto. Como por ejemplo, cuando un padre bendice a su hija por su próximo matrimonio, la va a bendecir deseando que Dios provea todas sus necesidades. Es decir, en lo material, en lo emocional y en lo espiritual. En lo material, para que tenga una casa donde vivir, pero también alimentación y vestuario. En lo emocional, para que sea amada y protegida. Y en lo espiritual, para que aprenda a vivir en dependencia de Dios, en obediencia a sus mandamientos, para que su matrimonio sea bendecido por Dios hasta que la muerte lo separe. Ahora, no creo que un padre, al bendecir a su hija o a su hijo, lo haga pensando solamente por un tiempo, que te bendiga 1 o 2 años. No sería algo normal, ¿verdad? Porque cuando un padre bendice a sus hijos, siempre va a tener en mente la bendición de parte de Dios para toda su vida. Derivado a que mientras estemos en esta tierra, tendremos necesidades y vamos a necesitar la ayuda de Dios para seguir adelante. Pero el punto aquí es que cuando bendecimos lo hacemos en el contexto de que Dios supla lo suficiente. Ahora, uno de los grandes errores que hay en relación a la bendición es el pensar que por el hecho de tener una carrera, un negocio o un gran logro, eso signifique que es una bendición de Dios. Porque todos conocemos personas que han sido muy exitosas en la vida, al punto que tienen mucho dinero, carros y propiedades. Sin embargo, muchos de ellos, aún con toda esa abundancia, viven infelices porque las cosas materiales no lo son todo. Miren lo que dice la Escritura en Proverbios 21:9, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta Escritura. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Ahora, me gusta más cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice esta traducción, es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Ahora entendemos que cuando se menciona una casa preciosa o una casa espaciosa, como dice la Reina Valera, se refiere a una casa con todas las comodidades.
Como por ejemplo, a lo mejor una casa con alberca, con jacuzzi, su cuarto de televisión, un gran patio. Pero si nuestra esposa siempre está buscando pleito, ¿dónde andabas? ¿Por qué llegaste tan tarde? ¿Por qué no me trajiste lo que te pedí? ¿Por qué no me sacas de vacaciones? Quejas, pleitos, quejas, pleitos, quejas, pleitos. Les aseguro que también vamos a desear buscar un rinconcito en la casa para estar en paz, sobre todo después de haber tenido un largo día de estrés en el trabajo. Entonces es claro que las riquezas no lo son todo si no están acompañadas de la verdadera bendición que viene de parte de Dios. Miren lo que dice la Escritura en 1 Timoteo 6:17. Se los ponemos en la pantalla. Dice aquí esta Escritura: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquí se nos dice claramente que las riquezas son inciertas, y esto se refiere a que nos van a dar intranquilidad o van a hacer que vivamos una vida con duda. Como por ejemplo, recordemos que en el primer año de pandemia nos solicitaron a todo mundo usar cubrebocas. Y aquellas personas que en ese momento invirtieron en comprar ese producto, pues empezó a vender como pan para chocolate, como decimos, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo, y empezó a dar muchas ganancias, muchas ganancias, muchas ganancias. Sin embargo, el día de hoy ya no se exige. Y esas ventas se fueron para abajo. De hecho, los únicos que la siguen usando son los médicos o los dentistas, pero ellos ya de antemano tenían sus proveedores. Por lo tanto, todos aquellos que invirtieron en cubrebocas, el día de hoy no tienen la seguridad de las mismas ganancias. Por tanto, es un negocio inseguro, porque ya puede quebrar en cualquier momento. Si no se vende, pues se viene abajo. Y ese sentido de las riquezas, cuando son inseguras, porque son riquezas inciertas. Pero cuando Dios es el que bendice, miren lo que dice al final de este versículo 17 que tenemos en la pantalla. Dice, sino en el Dios vivo, está hablando de poner nuestra confianza, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Definitivamente esta es la bendición que debemos estar buscando, porque es la que viene de Dios y es para que la disfrutemos. Y esto quiere decir que el Señor, o si el Señor nos bendice con una casa, con alberca, jacuzzi, un cuarto de televisión, es para que lo disfrutemos con nuestra esposa, sin pleitos. Sin embargo, también es importante mencionar que la bendición más importante que tenemos de parte de Dios es la bendición espiritual. Veamos esto en Efesios capítulo 1. Vayan a su Biblia. Efesios 1, a partir del versículo 3, vamos a leer. Dice aquí la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice que hizo? Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si observan, esta escritura inicia diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo aquí está utilizando la palabra bendito para hacer un elogio, una alabanza, porque Dios nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares, celestiales en Cristo. ¿Y ustedes creen que va a ser una bendición pequeña? Va a ser una bendición abundante, porque así es cuando viene la bendición de parte de Dios.
Sin embargo, también esta escritura nos dice que esta bendición fue establecida por Dios desde antes de la fundación del mundo, lo cual quiere decir que fue algo que Dios estableció desde antes que tú y yo llegáramos a este mundo. Sin embargo, fue con el propósito de que seamos santos y sin mancha delante de Él. Aquí surge otra pregunta. ¿Cómo nos miramos el día de hoy en relación a estas dos características? Donde ser santo se refiere a vivir una vida consagrada a Dios. Y por lo tanto, no se refiere solamente a los domingos, sino a toda nuestra forma de vivir, estando en la casa, estando en el trabajo y estando donde estemos. Vidas consagradas al Señor. Ahora, ser sin mancha se refiere a ser irreprensible o libres de alguna acusación, cualquiera que sea. ¿Cómo miramos o cómo nos miramos a través de este espejo? A través de estas dos características que el Señor nos muestra en su palabra. La realidad, mis hermanos, es que muchas veces nos vemos indignos por la lucha diaria que tenemos contra el pecado. Pero ¿saben una cosa? Lo maravilloso de esto es que Dios a través de Jesucristo nos mira irreprensibles y consagrados a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Esas son las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y son las que debemos de agarrar cuando estemos luchando contra el pecado. Ahora, por otro lado, yo creo que también es importante mencionar que si tenemos bendiciones materiales, o más bien, si no tenemos bendiciones materiales mientras que estemos en este mundo, descansemos en las espirituales que tenemos a través de Cristo por medio de la fe. Esto es como un ejemplo que escuché ahora en la semana, donde una chica iba a entrar a una carrera y sentía la carrera muy difícil, y le dice a su padre, ¿sabes qué, papá? Ya quiero dejar esta carrera, necesito que me acompañes para hablar con la maestra. Dice, ok, van con la maestra, y ya cuando están hablando con la maestra, le exponen, le dicen, ¿sabes qué? Pues ya mi hija dice que hasta aquí porque se le hace muy difícil. Dice la maestra, ok, te voy a proponer algo. Te voy a poner 10 en todos tus exámenes. ¿Quisieras continuar sabiendo que ya vas a aprobar la carrera? Ah, pues claro que sí, dijo la chica, ¿no? Pues total, se mete, hace la carrera y a final de cuentas sacó 10, ¿sí? Pero la moraleja de esto es que cuando entramos, sobre todo en la carrera de la fe, ya ganamos, ¿verdad? Porque entramos por medio de Cristo. Y en eso debemos descansar, porque son bendiciones que están allí en los cielos reservados para nosotros. Y de alguna manera, este es el punto que el escritor a los Hebreos está tomando en relación a la bendición que Isaac le está dando a su hijo Jacob. Porque a final de cuentas es una bendición que inició en Abraham, el padre de Isaac. Por eso dice el texto base, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Ahora, aquí el escritor a los Hebreos nos presenta los dos hijos de Isaac, Jacob y Esaú, los cuales, por cierto, llegaron a la vida de Isaac y de Rebeca como una bendición especial de parte de Dios, derivado a que Rebeca era estéril. Veamos esto en Génesis capítulo 25. Vayan allá a su Biblia, Génesis 25, y vamos a leer a partir del versículo 19. Génesis 25, 19.
dice aquí la palabra de Dios. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Ahora, es interesante, mis hermanos, cómo el Señor, a través de su plan de redención, siempre operó en lo imposible. Porque de hecho lo mismo pasó con los padres de Isaac, porque Sara también era estéril. Sin embargo, en el caso de Isaac y Rebeca, Dios no solamente les dio un hijo, sino que dos. Para poder cumplir la promesa que le había hecho a Abraham cuando le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la vida, de la tierra, perdón. Y aquí es donde empieza el plan de redención, porque por medio de la descendencia de Abraham vino Cristo para bendecir a todas las familias de la tierra. Sin embargo, para que esto fuera posible, Dios obró en lo imposible, dándole hijos a mujeres estériles, como fue el caso de Sara y Rebeca, esposa de Isaac. Pero en el caso de Rebeca, el Señor, o vemos en la Escritura que el Señor no solamente le da un hijo, sino dos, los cuales tenían una representación. Y esto era que eran dos naciones, como continúa diciendo la Escritura en Génesis 25:22, donde nos dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: así es, así. Otra vez dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, está hablando Rebeca, ¿por qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Si observan aquí, Dios está estableciendo que un pueblo va a ser más fuerte que el otro, pero también dice que el mayor va a servir al menor. Ahora, esta escritura también nos enseña la elección de parte de Dios en ciertas personas que Él hace desde antes de nacer, porque por medio de ellas Dios iba a cumplir sus propósitos. Ahora, en este caso, era para que el menor, es decir, Jacob, sea un pueblo más fuerte y el mayor, que era Esaú, le sirviera. Ahora, en este mismo sentido, cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos, les da un dato interesante en relación a estos dos hijos de Isaac. Se los vamos a poner en la pantalla. Romanos 9:11 al 13 nos dice: pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esta escritura también nos dice que hay una elección de parte de Dios, la cual no va a ser por medio de las obras de los hombres. Y eso era importante aclararlo en el primer siglo, porque recordemos que los judíos, ellos por mucho tiempo habían vivido bajo un pacto de obras, donde si ellos eran obedientes a los mandamientos de Dios, el Señor los bendecía. Como por ejemplo en Deuteronomio 28, se los vamos a poner en la pantalla. Dice Deuteronomio 28, 13 y 14. Dice: y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Si no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy,
Y si no te apartes de todas las palabras que hoy te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Obedézcanme, los voy a bendecir. Van a estar arriba. Y por lo tanto, la bendición estaba relacionada, ligada a la obediencia. Sin embargo, en el tiempo de la gracia, la bendición ahora viene a nuestra vida por medio de la obediencia y la obra de Cristo en la cruz. Y nunca va a ser por nuestras obras. Por eso la Escritura también dice en Efesios 2:10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo cual, si hacemos buenas cosas o buenas obras, no es para salvación, sino porque somos salvos derivado a que Dios las preparó para que anduviéramos en ellas. Ahora, aquí la palabra anduviéramos se refiere a una forma de vivir con la cual vamos a dar testimonio de lo que somos en Cristo. Y eso es importante entenderlo, porque hay quienes piensan que por hacer buenas obras Dios los va a favorecer para salvación, y ese es un error. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que un narcotraficante le regala a una iglesia un terreno de 1 hectárea. Le construye un edificio para 500 personas, lo equipa con todos los instrumentos musicales y el mobiliario. Muchos van a decir aleluya, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿esto realmente traerá salvación de parte de Dios para esa persona por lo que hizo? Definitivamente no. Porque Dios nunca, pero nunca va a operar en contra de lo que Él estableció en su palabra. Y su palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, es decir, lo presuma. Miren, hice esto, miren, hice aquello, miren todo lo que he hecho. No es por ahí. Porque la salvación es única y exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo y no hay otro camino. Entonces, si alguien piensa que por sus buenas obras va a tener un favor especial de parte de Dios para salvación, este es un grave error y aparte es una mentira de Satanás. Ahora, eso por un lado, pero por el otro, también nos habla que hay una elección de parte de Dios desde antes de llegar a este mundo. Y por lo tanto, la elección nunca será por nuestras buenas obras, sino por lo que Dios determinó hacer en cada uno de nosotros a través de Cristo. Por Cristo hacemos las cosas. Y en Cristo las debemos de hacer. Ahora, el versículo 13 de Romanos, en el capítulo 9, también nos da otro dato interesante en relación a los dos hijos de Isaac, cuando dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí Pablo está tomando una escritura del profeta Malaquías. Se las vamos a poner en la pantalla. Malaquías 1:1-3 nos dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Saúl hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Se observan aquí Dios está hablando en contra de Israel porque ellos estaban cuestionando el amor de Dios. Y aquí es donde nos presenta a los dos hijos de Isaac, quienes a final de cuentas eran esas dos naciones mencionadas en Génesis 25-23, donde Israel se estableció por medio de Jacob y los pueblos de Edom por medio de Esaú.
edomitas. Sin embargo, también vemos que dice que aborreció a Esaú. Y aquí la palabra en su original se refiere a tenerlo como enemigo. Sin embargo, el sentido bíblico de esta palabra también es como alguien que se desprecia o que es sin amor hacia él. Ahora, para entender por qué Dios aborreció a Esaú, veamos al menos 2 puntos que resalta la Escritura en el libro de Génesis para entender por qué este aborrecimiento. Y el primero es porque Esaú menospreció su primogenitura. Y este acontecimiento pasa cuando Esaú viene del campo cansado, ¿sí? Y encuentra ahí a su hermano Jacob haciendo un guisado rojo de lentejas, ¿verdad? Y lo mira y ¿sabes qué? Estoy bien cansado, tengo mucha hambre. Y ahí Jacob rápidamente le dice, véndeme este día tu primogenitura. Lo cual nos enseña que para Jacob la primogenitura era algo importante. Sin embargo, para Esaú no lo fue. Por eso le contesta en Génesis 25, versículos 32 al 34. Se los vamos a poner en la pantalla. Génesis 25, 32 nos dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí ya de entrada nos da una pista del por qué el Señor aborreció a Esaú. Y esto es porque menospreció la primogenitura, la cual para Dios sí era importante, porque a través de ella se heredaba la bendición que inició en Abraham y terminaría en Cristo. Por lo cual, en el momento que Esaú menosprecia su primogenitura, Jacob es el que toma el lugar como el primogénito. Por eso cuando vemos la genealogía de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, Esaú fue desechado. Y en su lugar entró Jacob. Veamos ahí en Mateo en capítulo 1. Nos dice aquí la palabra de Dios. En Mateo capítulo 1, verso 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí Mateo presenta la genealogía de Jesucristo desde Cristo hasta Abraham. Pero a partir del versículo 2 inicia la cronología de la genealogía de Abraham hasta Cristo. Dice el verso 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Ya no está Esaú, desechado. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Ahora avancemos al versículo 17. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, es claro que dentro de la genealogía de Jesucristo, Esaú quedó fuera porque menospreció su primogenitura. Y por lo tanto, al que realmente estaba menospreciando fue a Cristo. Me interesa, dijo. Por eso el escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, cuando está hablando de los que rechazan la gracia, menciona a Esaú. Les ponemos la escritura en la pantalla. Hebreos 12, 15 al 17 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Aquí el escritor a los Hebreos está trayendo a la memoria Génesis capítulo 27, donde Esaú lloró porque no recibió la bendición de su padre, la cual ya se le había dado a su hermano Jacob. Veamos esto en Génesis 27, allí a partir del versículo 34. Dice Génesis 27, 34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, es decir, ya cuando supo que había bendecido a su hermano, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura. Realmente no se apoderó porque él fue el que la menospreció, ¿verdad? Y he aquí, ahora ha tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a tus hermanos. De trigo y de vino los he provisto. ¿Qué pues te haré a ti, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Esto nos enseña que solamente había una bendición, la cual llegaba a través de la primogenitura. Pero como Esaú la menospreció, Jacob la recibió, aunque la recibió con engaños, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero el punto aquí es que Esaú está en la lista que nos presenta el escritor a los hebreos de los que no alcanzaron la gracia por menospreciar la primogenitura. Ahora, otro lado que también nos arroja el libro de Génesis es lo que dice allí en Génesis 26. Se lo vamos a poner en la pantalla. 26, 35 y 30. Génesis 26, versos 34 y 35. Dice aquí, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berit Eteo, y a Besamat, hija del Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ahora, el motivo por el cual estas mujeres trajeron amargura y tristeza a la vida de Isaac y de Rebeca fue porque ellas pertenecían a la descendencia de los heteos, la cual era una nación con mucha idolatría. Y esto lo sabemos por las instrucciones que el Señor le da a los israelitas después que los sacó de la esclavitud de los egipcios. Veamos esto en Deuteronomio, capítulo 7, vean en su Biblia. Deuteronomio 7, a partir del versículo 1. Dice aquí la palabra de Dios. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones. Y fíjese cuál es la primera nación, al Eteo, que es de donde pertenecían las mujeres de Saúl. Al Eteo, al Jerseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las ha entregado delante de ti y las hayas derrotado. Las destruirás del todo, no harás con ella alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. No se metan con esas naciones. Entonces, a través de esta escritura, podemos entender que esas mujeres que tomó Esaú eran de esas naciones muy, pero muy idólatras. Y ese fue el motivo por el cual Isaac y Rebeca tuvieron amargura. Está yendo el hijo por donde no debería.
Entonces, Esaú no solo menospreció su primogenitura, sino que también se casó con mujeres de un pueblo idólatra que Dios aborrecía. Entonces, con estas dos escrituras podemos entender cuál fue el motivo por el cual Dios aborreció a Esaú. Veamos ahora por qué el profeta Malaquías dice que Dios amó a Jacob. Y para entenderlo también hay que ver algunas características de Job dentro del libro de Génesis. Y lo primero que nos enseña es que Job no era un hombre de casa como su hermano. Él era de hogar, como dice la escritura en Génesis 25, versículos 27 al 28, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí la escritura: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí la escritura nos describe a Jacob como un hombre tranquilo, viviendo en tiendas, donde seguramente pasó mucho tiempo con su mamá, porque Esaú andaba en el campo y todo, y venía a consentir al papá. Por ese motivo, cuando Rebeca supo que iba a Isaac a bendecir a Esaú, rápidamente estableció una estrategia para que la bendición no la recibiera Esaú, sino Jacob. Sin embargo, un dato que es importante tener aquí presente es que cuando los dos hijos estaban en su vientre, ella fue a consultar al Señor. Y fue cuando el Señor le dice, se los vamos a poner en la pantalla, la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. El Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Por lo cual Rebeca traía este contexto en su mente. Por ese motivo, cuando escuchó que Isaac iba a bendecir a Esaú, rápidamente hizo una estrategia para ayudar a Dios, como también lo hizo Sara. Porque recordemos que Sara, como ella también era estéril, ¿qué hizo? ¿Cómo le quiso ayudar al Señor? Le dio a la sierva Agar. Sin embargo, esto le trajo muchos problemas desde que empezó o desde que llegó el hijo de la promesa, Isaac. Y ese problema hasta el día de hoy sigue, ¿verdad? Judíos contra estos, ¿cómo se llaman los? ¿Quién? Sí, que son los palestinos, ¿verdad? Entonces, vemos que allí hubo ese gran problema, ¿verdad? Árabes era la palabra que traían, los árabes, judíos y árabes ahí, ¿verdad? Que traen esa gran lucha. Ahora, en el caso de Rebeca, el gran problema que ella tuvo cuando hizo esta estrategia es que a final de cuentas el hijo que amaba se tuvo que ir, ¿verdad? Porque cuando Esaú se vio burlado por su hermano, dijo: cuando mi papá se vaya, me lo voy a echar. Por eso dice la escritura en Génesis 27, 41, se los vamos a poner en la pantalla. Dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti,
con la idea de matarte. Por lo cual, Rebeca, a final de cuentas, se quedó sin la presencia de su hijo amado, porque obviamente sabía que corría peligro de muerte, pero a final de cuentas fue por lo que ella misma había provocado. Pero de alguna forma esto también nos enseña que el actuar de Rebeca, así también como fue el actuar de Sara, son actos de falta de fe. Le quieren ayudar al Señor cuando no están viendo las promesas que el Señor estableció. Y mis hermanos, esto desafortunadamente a veces también pasa en la iglesia de Jesucristo porque le queremos ayudar a Dios. Y les pongo un ejemplo. Imaginemos que queremos establecer un gran grupo de jóvenes, pero como los jóvenes no son atraídos por la exposición de la palabra, se decide reorganizar las instalaciones de la iglesia para convertirlo en algo más atractivo para ellos. Por lo tanto, se introduce música juvenil, se ponen luces de colores para aquellos que sientan que andan como en la disco, y se hacen todas aquellas cosas que a ellos les es atractivo. Pero, ¿cuál sería el resultado de todo esto? Definitivamente sería un grupo de jóvenes totalmente carnales y no creo que esa sea la voluntad de Dios para su iglesia. ¿O ustedes piensan que sí? Así que cuidado cuando queramos ayudarle al Señor, metiendo estrategias humanas. Mejor aprendamos a vivir por fe, pero sin dejar de hacer lo que Dios estableció en su palabra, como es predicarles el Evangelio. Predicarles el Evangelio. Ahora, retomando el caso de Job, el contexto nos dice que fue un hombre que siempre estuvo en tiendas y por lo tanto se entiende que pasó mucho tiempo con su mamá. Y lo más seguro, por el contexto que nos dice de lo que hizo Rebeca, lo más seguro es que le transmitió a Jacob lo que Dios le había dicho de él desde que estaba en el vientre. Estuvo ahí con él siempre. Mira, mijito, tú vas a ser delante de Dios el que va a recibir la bendición. Va a ser más grande que tu hermano. Porque ella en ese momento dijo, me lo dijo Dios y eso es. Le creyó al Señor. Por ese motivo, cuando Job vio la oportunidad de comprarle la primogenitura a su hermano, no lo pensó ni dos veces. Y rápidamente le lanza la respuesta. Porque se ve como raro, ¿no? Cuando llega, oye, se fue luego por la primogenitura. ¿Por qué? Era algo que ya habían trabajado con él. Por lo cual, cuando Job fue bendecido por su padre Isaac, se puede decir que él ya tenía la primogenitura porque su hermano se la había vendido y ya la había desechado. Ahora, algo que también es importante mencionar es que Dios siempre va a cumplir sus propósitos independientemente de nuestros errores o de nuestras estrategias humanas como es el engaño. Miren lo que pasó después con Isaac, después de que supo del engaño de su hijo. Veamos esto en Génesis 28, allí a partir del versículo 1. Génesis 28, 1. Aquí ya pasó, el Génesis 27 está lo del engaño y todo lo que tramó su mamá y lo que hizo Jacob. Dice aquí Génesis 28, 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y ¿qué dice que hizo? Lo bendijo. Él ya sabía de ese engaño, pero lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu padre, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos.
y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Se observan aquí ya la bendición no está bajo el contexto del engaño, sino conforme a la bendición de Abraham, como dice el versículo 4. Entonces, cuando el escritor de los Hebreos dice, por la fe Isaac bendijo a Jacob, se refiere a la bendición que inició en Abraham, la cual terminaría muchos años después en Cristo para bendecir a las naciones. Sin embargo, en la segunda parte del versículo 20 de nuestro texto base, se menciona a Esaú, pero ya no se menciona en relación a la bendición, porque esa ya se le había recibido, o ya la había recibido Jacob. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú, ahí ya cambia. Y aquí le dice que le habla en relación a las cosas venideras. Y estas cosas se describen en Génesis 27, versículos 39 y 40. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí, entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, ya está hablando con Esaú, he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Aquí la instrucción de Isaac a Esaú es que él va a vivir por su espada, pero también le dice que va a servir a su hermano. Sin embargo, en la última parte del versículo 40 dice, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y esto se refiere al tiempo cuando los descendientes de Saúl, es decir, los edomitas, se van a rebelar contra la tribu de Judá, que a final de cuentas eran los descendientes de Jacob. Y este hecho es mencionado en Segunda de Reyes, capítulo 8, versos 20 y 22, cuando Joram reinaba en Judá. Les vamos a poner la escritura en la pantalla. Segunda de Reyes 8:20. Dice aquí, en el tiempo de él se rebeló Edom, hijos o descendencia de Esaú, Edom, contra el dominio de Judá, la descendencia de Jacob, y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, que era el que estaba reinando en Judá, pasó a Asir y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Limna en el mismo tiempo. Entonces, este es el acontecimiento al que se refiere el escritor a los hebreos cuando habla de las cosas venideras, porque es en relación a la descendencia de Esaú. Jacob lo bendice y a él le habla en relación a las cosas venideras, que iba a vivir de su espada, pero también iba a llegar un tiempo donde ellos iban a salir de ese yugo de los de Judá. Entonces, como conclusión a lo que vimos de este versículo, aprendamos del testimonio de Isaac, quien por medio de la fe dio su bendición a su hijo Jacob sin importarle el engaño. Porque a final de cuentas, lo más importante era cumplir la bendición que inició en Abraham, la cual terminaría hasta que llegara Cristo, donde vendría la bendición para todas las naciones. Ahora, eso por un lado, pero por el otro, también consideremos lo siguiente. Si no tenemos bendiciones materiales en esta tierra, como dinero, propiedades, recordemos que en Cristo tenemos bendiciones espirituales, las cuales Dios tiene preparado para nosotros en el cielo. Ahora, si las tenemos, analicemos si realmente las estamos disfrutando, porque si no es así, puede ser que no vengan de parte de Dios. Porque cuando Dios bendice, nos dará las cosas en abundancia
para que las disfrutemos, como vimos en 1 Timoteo capítulo 6, verso 17. Entonces, si hay bendiciones materiales, tengamos en cuenta esto, porque al final de cuentas siempre debemos estar alineados a las bendiciones que vienen de parte de Dios y no a las del mundo, porque las que vienen del mundo siempre serán inciertas y destructivas. Así que, mis hermanos, mejor busquemos siempre estar alineados a la palabra de Dios, caminando por fe en las bendiciones que ya tenemos en Cristo. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque vemos cómo tú eres fiel, Señor. A pesar de los errores humanos, como el engaño que estableció Rebeca con su hijo Jacob, tú a final de cuentas cumpliste tu propósito, Señor, de que Jacob fuera bendecido para que continuara con el linaje por el cual vendría Cristo, Señor. Definitivamente, Señor, nos enseña, Señor, a aprender a vivir por fe, a confiar en ti, no estar buscando estrategias humanas para querer hacer tu voluntad, sino más bien que busquemos en tu palabra cómo alinearnos a tu voluntad. Porque a final de cuentas, como vimos el día de hoy, cuando tú bendices, Señor, nos bendices en gran manera, pero con la finalidad de que lo podamos disfrutar, Señor. Sabemos que hay muchas personas que tienen mucha bendición material, pero son infelices. Y el motivo es principalmente porque no te tienen a ti, Jesús. Así que, mi Dios, yo te pido misericordia por ellos, pero también te pido que levantes a tu pueblo para ir y predicar el evangelio. Que cada vez que queramos hacer algo de acuerdo a esas obras que tú preparaste para que andemos de antemano, lo hagamos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Porque tu voluntad es perfecta, Señor. Y tu voluntad es la que siempre nos va a guiar a predicar tu evangelio, porque a final de cuentas somos tus embajadores. Así que, mi Dios, yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser esa iglesia que camina por fe, pero también que sea esa iglesia hacedora de tu palabra, Señor. Que seamos realmente hombres y mujeres que dispongamos nuestro tiempo para servirte. No nomás de palabra, sino también de hechos. Que seamos agradecidos, Señor, porque la obra tuya la hiciste, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que en ese agradecimiento seamos hombres y mujeres que hacen tu voluntad. Así que, mi Dios, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este precioso tiempo. En Cristo Jesús lo hago. Amén y amén.